Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Alerta Empresarial. Hoy tenemos preparado una nota especial dedicada a los grandes discursos que marcaron un hecho histórico en el mundo. Aquí le presentamos los 10 mejores discursos de la historia. Veamos la nota. Los candidatos a la presidencia, gobernadores, alcaldes, políticos o personajes reconocidos en estos tiempos utilizan la tecnología, el show mediático y en algunos casos regalan objetos para ganarse la simpatía y el voto de la ciudadanía, dejando de lado la expresión verbal y la facilidad de la oratoria para ganarse el aplauso del público. En estos tiempos en que necesitamos de hombres que generen confianza, aliento y tranquilidad a un pueblo cansado de escuchar solo promesas, quizá convenga recordar la importancia de un buen discurso de cara a las próximas elecciones. Discursos de esos que nos levantan del asiento cada vez que los escuchamos o vemos circular por las redes sociales, de esos que nos dejan sin palabras. Alerta Empresarial TV hizo una recopilación de algunos de los mejores discursos de personajes ilustres, que por el carisma de sus oradores o por la genialidad del mismo, que ha trascendido en el tiempo, se han convertido en clásicos del arte de la declamación. Discursos como el de Frederick Douglass hablando sobre la esclavitud, el de Martin Luther King o quizás el memorable discurso de John F. Kennedy, entre otros. Si nos remontamos a siglos pasados, nos encontraremos con Sócrates, quien creía en la superioridad de la discusión sobre la escritura. Tanto lo creía que no dejó material escrito. Su método se denominó mayéutica, que significa dar a luz. De todos sus discursos, el que le aseguró un lugar en la historia es el que hoy conocemos como la Apología de Sócrates, y que pronunció en el año 339 a.C., ante el tribunal ateniense que lo acusaba de corromper a la juventud y de despreciar a los dioses del Estado. No sé, atenienses, ¿qué sensación habrán experimentado al escuchar las palabras de los que ante este tribunal me han acusado? Han hablado de tal manera sobre mi persona que yo mismo me desconozco. Incluso les han advertido tener cuidado de escuchar mis palabras, pues pueden ser engañados. Bueno, sí, es cierto, soy orador. Patrick Henry fue un político estadounidense que alcanzó una notoriedad en la década de 1970. En Estados Unidos se le considera uno de los padres fundadores de la nación. El discurso que lo catapultó fue en una convención en Virginia, reunidos para tomar decisiones en relación al levantamiento de las tropas contra los británicos. Se levantó y su discurso causó un efecto hipnótico entre quienes lo escucharon y tomaron la decisión de alzarse en armas. Entre los asistentes se encontraban dos futuros presidentes, Thomas Jefferson y George Washington. Su frase, "Dadme la libertad o dadme la muerte", permanece en el subconsciente de todos los norteamericanos. Nuestros alientos ya están en el campo de batalla. ¿Por qué permanecemos, entonces, inactivos? ¿Qué es lo que los hombres desean? ¿Qué es lo que quieren? ¿Es la vida tan preciada, o la paz tan dulce, como para ser comprada al precio de las cadenas y de la esclavitud? Prohíbelo, oh Dios omnipotente. Ignoro el curso que otros han de tomar, pero en lo que a mí me respecta, dadme libertad o dadme muerte. Abraham Lincoln fue el 16º presidente de los Estados Unidos y el primero que llegó a cargo por el Partido Republicano. Como presidente de Estados Unidos, introdujo medidas que dieron como resultado la abolición de la esclavitud, con la emisión de su Proclamación de Emancipación en 1863 y la promoción de la aprobación de la 13ª enmienda a la Constitución en 1865. El discurso de Gettysburgo es el más famoso de todos los que Lincoln dio a lo largo de su vida. Lo pronunció en la dedicatoria del Cementerio Nacional de los Soldados en la ciudad de Gettysburgo, Pensilvania. Fue el lugar propicio para recordar a su pueblo
por qué luchamos. Hemos venido a dedicar parte de ese campo al lugar de eterno reposo de aquellos que aquí dieron la vida para que esta nación pudiera vivir. Que tomemos aquí la solemne resolución de que su sacrificio no ha sido en vano, que esta nación, por la gracia de Dios, tenga una nueva aurora de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparezca de la faz de la tierra. El primer ministro británico, Winston Churchill, hizo famosa la frase «sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor», utilizada en el histórico discurso ante la Cámara de los Comunes, el 13 de mayo de 1940. Churchill había reemplazado en el cargo a Neville Chamberlain en el contexto de la Batalla de Francia, 8 meses después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Churchill pronunció 3 discursos públicos. Todos tuvieron una extraordinaria influencia en la opinión pública británica, preparándola para enfrentarse a una guerra dura y prolongada. Debemos pelear en Francia. Debemos pelear en los mares y los océanos. Pelearemos cada vez con mayor confianza y mayor fuerza en el aire. Defenderemos nuestra isla, cueste lo que cueste. Pelearemos en las playas, pelearemos en las pistas de aterrizaje, pelearemos en los campos y en las calles, pelearemos en las colinas, porque nunca nos rendiremos. John F. Kennedy fue el 35º presidente de los Estados Unidos y el primer católico en alcanzar este puesto. Fue conocido como John F. Kennedy, como Jack Kennedy, entre sus amigos y popularmente como JFK. El 20 de enero de 1961, día de su investidura, Kennedy pronunció uno de los más grandes discursos de la política del siglo XX. Con una duración de 14 minutos, es el más corto de la historia de los Estados Unidos. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Finally, whether you are citizens of America or citizens of the world, ask of us here the same high standards of strength and sacrifice which we ask of you. Su asesinato en 1963 llevó su figura al nivel de mito. Martin Luther King fue un pastor que lideró el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos, utilizando la palabra y la resistencia pacífica como sus principales armas en pro de la igualdad entre negros y blancos. Su asesinato lo convirtió en uno de los mitos de la era moderna. El discurso de Martin Luther King fue, además de una buena idea, una buena causa apoyada por unas buenas palabras entre la realidad y los deseos. King lo había ensayado en varias ocasiones ante varias audiencias, puliéndolo sin cesar hasta la perfección. Luther King sabía que sus 16 minutos de discurso podían cambiar el mundo y se preparó para ello. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom reign. From the mighty mountains of New York, from every mountainside, let freedom ring. And when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state
be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Ronald Reagan se destacó como presidente de Estados Unidos por rescatar los discursos emotivos y cercanos. Fue uno de los mayores comunicadores de su época. El 12 de junio de 1987, Reagan dio un discurso en la Puerta de Brandenburgo, símbolo de la separación entre el este y el oeste y puerta simbólica en el muro de Berlín. En el mismo, le pidió a Mikhail Gorbachev que derribase el muro, sorprendiendo a todos con la petición. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Evita Perón, política argentina, se casó con el coronel Juan Domingo Perón, quien fuera elegido presidente de Argentina y poco después destituido en el cargo, siendo encarcelado. Evita realizó una campaña de agitación social. Fue en Buenos Aires, frente a miles de trabajadores a los que ella misma llamó descamisados, en el que dio su discurso, recibiendo la ovación de los trabajadores. Descamisados, yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mi cerdo. Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descansado vale más. No dice ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones sin vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Una mención aparte hacemos a dos personajes de nuestro país, quienes brindaron discursos significativos, el cual son muy recordados, como el de Aya de la Torre y el de Víctor Andrés Belaúnde Terry. No me queda otra esperanza que decirle a la juventud hoy, a los que sean los dueños de mañana, que han dispuesta a la tarea de cumplir y realizar y completar lo que nosotros comentamos. ¿Qué me aplaudes, pueblo peruano, si tú mismo has hablado por mis labios? ¿Qué me aplaudes si estoy aquí porque tú lo quisiste? ¿Y qué laureles me alcanza si tú te los ganaste? Desde la arenga de Gettysburgo de Lincoln, pasando por el sueño de Martin Luther King o las primeras palabras de JFK como presidente, los grandes discursos pronunciados a lo largo de la historia han inspirado e influenciado a millones de personas que hoy en día tratan de generar conciencia y ayudará a los suyos al cambio de sus pueblos, quizás también al nuestro. Los discursos deben generar una atracción, causa-efecto, que permita a la persona se llene de conocimientos que más tarde le sirvan de ejemplo. No hay nada más poderoso que la palabra transmitida de persona a persona cuando se busca un cambio, sea cual sea el camino que se elija.
Bien amigos, eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. No sin antes decirle que visiten nuestras redes sociales para compartir y darle like. Nos vemos. Este espacio llega gracias a Z&Z Perú Consulting. Tu empresa merece decisiones informadas.